están? Hola, estamos acá con el doctor Damián Violi, con la doctora Viviana Vázquez. Hola, Vivi. Y estamos con Julieta y con Sol de Departamento de Marketing de Tecnoimagen, así que bueno, estamos completos. Bueno, y con todos nuestros amigos de todos lados, hasta gente trasnochando de España, así que buenísimo. Muchos saludos de gente de Viedma, de todos lados, ¿sí? Del Muñiz, acá, mira, del Hospital Muñiz, Miriam López, ¿sí? Ya tenemos seguidores, ¿sí? Bien, de todos lados, realmente, de Mendoza, Córdoba, de Perú, de Chile, de todos lados, así que bueno, buenísimo. Bueno, chicos, no sé, Dami, Vivi, cuando quieran, Eh, ¿Querés empezar con las preguntas? dale. ¿Mm? Sol y Juli, si pueden, por favor, vamos a tener tres preguntas en la cual van a poder hacer su votación. La primera es, ¿dónde son más comunes las estenosis traqueales benignas? Opción una es subglótica y la otra es traqueal. Y ahí van a poder poner alguna, subglótica o traqueal. Y después vemos las respuestas. Acá hay 50 y 50, ¿no? Supra o infra. No sé si se van a poner de acuerdo, son 800, pero bueno. Eh, Capaz llegamos. 400 y 400 estaría bueno, ¿no? Justo a la mitad. Que opinen distintos, estaría bueno. A ver, resultado. 62% subglótica, o sea, 275 personas, y traqueal un 38%, que serían unas 170 personas. Bueno, Perfecto. Espera que lo anoto. Muy bien. muy bien. Ahora podemos ir por la segunda pregunta. ¿Cuál es el diámetro de la tráquea? La De primera un opción es adulto, ¿no? sí, No lo aclaré, pero es una tráquea desarrollada en un adulto. La pregunta es de un adulto, una tráquea de un adulto. primera opción 15 centímetros, segunda opción 20 centímetros y tercera opción 25 centímetros. Sí, en una tráquea de adulta. Vamos a ver cómo vienen las votaciones. Ay, una alergia. Bueno, a ver cómo salieron. 15 centímetros el 53%, 20 centímetros un 42% y 25 centímetros un 5%. Perfecto. Muy bien. Y la tercera pregunta, ¿la solución de las lesiones de la vía aérea en post-UTI siempre es quirúrgica? Y acá es sí o no. Acá también es para pelearnos, Sí. para las discusiones. A ver. Mira Sí, vos. Mira vos. sí un 9% y un 91% que no. Hoy va a ser una charla atípica, eh, no solo porque la va a dar Damián, Gracias. sino porque más allá de esto que decías, son preguntas para debatir, para cuestionar, para pelearnos. Eh, Va a haber ya en la última parte del curso, o sea, estamos ya de la mitad hacia el final y tenemos muchos conceptos, entonces vamos a empezar a mirar videos y analizar videos.
Damián preparó un montón de videos, muchos son integrales, no tienen que ver con esta charla, sino que es para que vayamos amalgamando todos los conceptos que tenemos previamente, y si bien no los podemos expresar, pero que en nuestra cabeza juntemos humidificación, aerosolterapia, distintos tipos de cánulas, destete, un montón de cosas a partir de cada caso, ¿sí? Así que, bueno, para discutir hoy. Qué bueno, qué bueno. Bueno, el tema a desarrollar y el punto que hoy nos toca trabajar a través de videos tiene que ver con las lesiones de la vía aérea post-UTI. Pero como dijo Viviana, probablemente ya tenemos unos preconceptos y tenemos un lenguaje y una semántica de definiciones y de terminología que probablemente la tengamos que usar. Por eso a veces hablar de vía aérea o de lesiones de la vía aérea en una sola disertación es muy difícil, porque uno va a tirar unos conceptos que si no lo tiene el oyente es difícil poder debatir. Pero como llevamos tanto tiempo, y esto es lo que aclaró Viviana, lo que vamos a hacer es el ejercicio de todo lo que hemos visto. Así que espero que les guste, porque son videos de varias de nuestra experiencia y principalmente en el último año. Así que empecemos. Este es un video de una faringe. ¿Y qué le puede pasar a la faringe después de haber tenido un tubo endotraqueal durante 15, 20 días, de haber estado ventilado posteriormente del tubo endotraqueal con traqueostomía? ¿Qué es lo que puede tener? A ver si nos pueden... Si quieren, claro, si quieren, vos me lees, se hacen Sí. comentarios por el chat. Información, Obviamente lo voy a perdón. pasar 2 veces para que se vean, pero bueno, hay sutilezas. Hipotonía, inflamación, debilidad faríngea, candidiasis, lesión de cartílago traqueal, todavía no lo vemos porque estamos en faringe, estenosis todavía no vemos. Damián preguntó qué podemos ver en esta faringe, para que se traten de ubicar si ven amígdalas, si ven aritenoides, si ven lengua, edema, inflamación se repite, hipotonía, inflamación, velo del paladar, cándidas, úlceras, fístula, no en faringe, granulomas podemos ver, sí, inflamación, el dolor no lo vemos, edema de glotis, bien, lesiones, úlceras, inflamación, velo de paladar e hipotonía, inflamación, se va repitiendo, ¿no? Cándida, inflamación, ese es más o menos el resumen, edema de glotis, inflamación en los pilares. Pongo el contexto. Este es un paciente COVID que estuvo intubado, traqueostomizado y ventilación de alrededor de 30 días, que hace su destete y lo logra, bueno, como fueron todos los COVID, pero nos costó el decanularlo, tal vez que esta es una evaluación con un simple endoscopio para poder ver por qué estaba cialorreico y por qué todavía tenía blue test positivo. O sea que es un paciente canulado, y lo que estamos mirando es con un endoscopio durante su internación, porque no lo puedo decanular y está con una cánula con endocánula y con balón, de el comportamiento de la etapa faringia en lo que es el manejo de saliva, no de comida, porque está con una sonda. Entonces, nuevamente, ahora que puse el paciente, vamos a ver de vuelta el video y qué es lo que nos interesa. Lo primero que tienen que mirar es que el baja lengua lo apoyo en el tercio posterior de la lengua y no hay mucho disparo. Lo segundo, que veo a este nivel todavía saliva con movimiento, y no hay, en todo el tiempo que estoy, claros disparos de trago de saliva. Como han dicho, uno en este caso está tratando ya de asociar, lo que quiere ver es el paladar, y estamos viendo que el paladar está hipotónico, ese paladar blando está hipotónico. O sea, fíjense, estoy apoyado con el baja lengua y no hay trago, no hay rechazo, no hay sensibilidad. Así que desde el punto de vista de lesiones post-UTI,
esto es una lesión, la hipotonía posterior a tener un tubo o a la falta de uso de lo que es el trago, porque pasa a ser disociado con la respiración. Entonces, cuando en la otra charla que dimos al principio, uno hizo una afirmación de que el éxito de extubación, el éxito de decanulación, no implica que no tenga lesiones. Bueno, hay gente que puede ser extubada o decanulada y que tiene algún tipo de trastorno en lo que es, para nosotros principalmente importante, lo que tiene que ver con el trago, con el manejo del trago y la protección que tiene de la vía aérea. Así que cuando hablemos de lesiones de la vía aérea, no solo crean que es estenosis, que la vamos a ver, pero que no crean, incorporen que lo que uno busca como lesión de la vía aérea es simplemente estenosis, y ese es el tema a desarrollar. Entonces, quiero dejar en claro que nosotros cuando hacemos evaluaciones de lo post-UTI, no en la UTI, post-UTI, está bien, este paciente estaba internado en la UTI, pero saben que en el medio hospitalario los pacientes no se van a centros de rehabilitación o no se van a centros de internación domiciliaria, se comporta como un post-UTI, tenía una hipotonía que nos generaba un mal manejo del trago inicial en lo que era la faringe, y que esto ocasionaba que no lo pudiéramos decanular con ese blue test positivo, que obviamente lo voy a complementar con una endoscopía, que es esta. Obviamente, si miré la faringe con el endoscopio, paso a la laringe y me quedo un buen rato. Y esta es una laringe que nos da cierta información. Y me gustaría que opinen a ver qué información. Ustedes ya han tenido FES y ya han tenido evaluación de la laringe. A ver qué les dice la faringe, y ahora saben lo que pasa en la laringe de que tenía un blue test positivo. ¿Cuál sería el trastorno que tiene? Edema. Y quedamos ahí, resto de saliva, edema, parálisis cordal, parálisis cordal, parálisis, hipotonía de cuerdas vocales, granulomas, aducción de cuerdas vocales, granuloma, parálisis, sí, estoy viendo a ver si no había, sí, edema, luxación de aritenoide izquierdo, edema, inflamación, asimetría de aritenoides, parálisis cordal, inflamación, parálisis, hiato en glotis. ¿Puedo preguntar algo? Sí. El paciente... ¿Hola? Ahí se cortó, Vivi, justo. Se escuchó el paciente y se cortó. Sí, Viviana, de vuelta. Se cortó. No, quería preguntar, para ver si suma a alguien a lo mejor que está perdido, tiene dudas, si la cánula era con balón o sin balón. Con aspiración subglótica. Es una cánula con balón, con endocánula, porque tenía blue test positivo, que bueno, algún día te lo decía precoz, pero la mayoría de las 2 o 3 veces que se hizo era seguro que el tardío era positivo. Y el precoz me parece que tenía que ver algo con lo técnico. No parecía. Si uno mira la endoscopía, puede sospechar que no es precoz. Si mira la endoscopía, la laringe no es precoz. Seguro es el tardío, pero el precoz no. Pero bueno, al fin y al cabo, si yo tengo que decir, tenía un blue test positivo y implicaba cánula con balón. Para manejo de saliva, no estábamos hablando de comer. Bien, que está todavía con la sonda. Perfecto. Bueno, volvemos a ver el video. Agregaron lesión de nervio vago. Bueno, correcto. Primero, es difícil decir que esto es edema. Ya lo dijeron en la faringe, y esto es edema. Este es el comportamiento normal, por eso es una laringe poco inflamada. Ya uno ve el aritenoide muy parecido al normal, ve una laringe alta donde los senos piriformes están bastante formados, pero de verdad, como comentaron, y lo que tiene que ver con la evaluación del residuo de saliva, hay residuo, ¿no? Por suerte la laringe está un poco elevada, lo que es aritenoide, pero tiene. Y fíjense todo el tiempo que yo estoy mirando ahí y no hay trago, no hay limpieza de ese residuo que tiene. Entonces, muy bien para los que dijeron que tiene saliva, porque es el primer concepto que vemos. Esto debe estar con residuo bastante alto. Ahí me acaba de tapar un poco
la visión, esto tiene que ver con saliva que él debe estar tragando, y ese aritenoides que se mueve y el otro no, probablemente le da alguna de las fallas de los mecanismos de lo que sería microaspiración por la comisura posterior. Lo que quiere decir, este paciente sentado probablemente el Bluetooth es negativo, pero a la noche, cuando se acuesta, el Bluetooth de saliva le debe dar positivo, por eso el tardío para mí es seguro. Significa que esta persona se está microaspirando. Gracias al balón y la aspiración subglótica que tiene la cánula, uno internado minimiza lo que es esta microaspiración y probablemente tiene que ver más con un trabajo de rehabilitación y estimulación, como ustedes dijeron, tiene una parálisis de la cuerda vocal o una paresia severa, pero con la otra no cierra, así que no genera presión subglótica y son los mecanismos que hemos dicho que se pierden como protección y eso uno es lo que trabaja en rehabilitación. Para que sepan, este paciente, parte de esta patología la entendí también como parte de la neuropatía del COVID, tuvo un patrón con esta parte faringea, laringea y algo también que hizo de braquial. Para mí también tuvo una neuropatía por el virus, aparte de la polineuropatía, y llevó alrededor de 7 meses para poder decanularlo. Tuvo mucho entrenamiento, pasó por su voz húmeda, pasó por algunas bronquitis, pero se fue progresando lentamente y ya ambulatorio, a los 2 meses que se fue con su cánula, esta cánula con endocánula, con balón y aspiración subglótica, pudo hacer rehabilitación motora y rehabilitación de todo lo que es el contexto general, que nosotros decimos que la laringe es como entrenar a los demás músculos periféricos, esto es integral, así que yéndose a la casa, haciendo rehabilitación en consultorio externo, pudo a través de los meses hacer rehabilitación de lo que fue también la faringe y la laringe y se logró decanular. Lo que queremos dejar en claro nuevamente lo que tiene que ver con el manejo de la saliva y del trago post-UTI, en aquel que estuvo intubado o traqueostomizado. Entonces, al finalizar la charla, les voy a dejar este concepto que es un interrogatorio muy importante que uno tiene que tener y no es solamente preguntar si le falta el aire o escuchar si tiene estridor. Bueno, hemos pasado... Perdóname, igual este paciente no tenía una buena tos. No tenía una buena limpieza. No tenía una buena tos. No, por eso esa primera etapa fuimos muy cautos, porque uno fue conociendo al paciente de que no tenía tos, de que no era muy, muy expresivo y hizo 1 o 2 bronquitis, pero bueno, como entre que lo tuvimos internado y lo dimos de alta, nosotros hacemos un consultorio de seguimiento, se pudo precozmente tratar esas bronquitis y bueno, eso es lo que nos decía ir un paso atrás, esperar, trabajar mucho con lo que hacía ambulatorio el equipo de kinesiología para hacer todo lo que era motor y aparte de deglución, y bueno, nosotros en el consultorio íbamos hacíamos como un consultorio de deglución, pero relacionado mucho con kinesio para poder tomar estas conductas de a veces dar un paso y arriesgarnos, ¿no? Obviamente tengo que dejar en claro que había una familia continente. Y esto pasa a ser entonces, y bueno, esto pasa a ser un caso singular en por qué en algunos casos uno contradice a la bibliografía y en otros casos le hace caso, ¿no? Uno es cauto y le hace caso a la bibliografía y te dice con residuo alto no progreso en sacar con balón, y en otros decidís sí y vas en contra de la bibliografía. Esto pasa a ser un caso singular que fue un éxito, pero bueno, llevó tiempo y llevó estas discusiones mínimas, y en el día a día es difícil entender que das un paso y haces una bronquitis y hice una bronquitis y te replanteas si me apuré o no, pero bueno, es el día a día y el manejo. Lo que quiero dejar en claro en este contexto es que uno integró lo que es el uso del endoscopio, lo que es el concepto del FESO, de la endoscopía de la deglución, y el concepto del manejo del trago como consecuencias de haber estado intubado. Va a haber consultas de no estridor, de no estenosis, que es lo que parece, de no disnea, pero va a haber consultas de tos, de voz húmeda, de doctor me siento raro, mi voz no es la misma, y uno hace la endoscopía y no son las cuerdas vocales.
Digamos, esto hay que entenderlo. También todo lo que es faringe, que tiene que ver con el timbre de la voz, también influye mucho, y esto tiene que ver el paladar, digo, también está relacionado. Y vamos a tener consultas en el primer, segundo mes de alta, como que esto es algo que no recupera y tiene que ver con el post-UTI, y uno lo que hace es un seguimiento. Es el concepto que queremos dejar de faringe y esta parte de la laringe. Bueno. Subglotis. Subglotis, saben que lo definimos, es por debajo de las cuerdas vocales, cricoides y primer anillo. Esa es toda la zona subglótica, que es muy conflictiva, porque es la unión de los huesos que articulan con la tráquea. Bueno, entonces vayan haciendo comentarios de qué les pareció la laringe, qué localización es esta de la tráquea y qué es el hallazgo que se encontró. Estenosis, apareció estenosis, hiporreflexia, granuloma, estenosis, granuloma, anillo subglótico. No, anillo estenótico. Perdón. Granuloma, estenosis. A veces puede haber estenosis y granuloma solo. Anillo estenótico, granuloma. Bueno, es un poco dividido entre estenosis, la mayoría dan estenosis y algunos granulomas. Bueno, entonces, si vieron el enunciado, es un paciente que no tuvo traqueostomía, que tiene una extubación fallida, y esta es la segunda con control endoscópico, que es un éxito. Entonces, esta es una extubación exitosa, por más que tiene eso que vimos, tal es así que se fue de alta. Con toda su polineuropatía, otra vez a este consultorio que hacemos de seguimiento, se llama seguimiento post-COVID, pero lo hacía kinesiología en lo que era toda la rehabilitación integral para poder reinsertarse a su actividad o al ABD o bueno, como quieran entender, pero era devolverlo a su actividad previa. Y el seguimiento lo hacía kinesio y nos mandaba. Entonces, 2 meses después, consulta por estridor. El estridor era porque había recuperado parte de su actividad motora, entonces tenía dificultad para hacer el test de caminata, y ahí encuentra disnea, pero aparte lo que encuentran de la disnea es estridor. Una referencia de que estaba con tos esos últimos días y que había escupido un poco de moco o algo que le parecía moco. Entonces, 2 meses después, con esta sintomatología, conociendo esta endoscopía de su exudación, le hacemos una endoscopía despierto, por supuesto, para hacer la evaluación, porque pensábamos que tenía estenosis. ¿Qué es lo que se ve ahora? Hagan comentarios. A ver, ¿qué se ve? ¿Edad del paciente? 38, era joven. Es joven, perdón. Es joven, 38 años. Cartílago, anillo traqueal y anillo traqueal, cartílago, membrana. Recuerden que el paciente no está traqueostomizado. Anillo traqueal, cartílago, carina, cartílago, anillo traqueal, cartílago. Perfecto. Bueno, entonces, en concepto del anillo traqueal, que lo ven ahí en su parte media y era
parte de su extridor y disnea que le dio abruptamente, y aparte la estenosis. No se olviden que la estenosis progresó. Y entonces, bueno, el procedimiento tiene que ver que era un cuerpo extraño en la vía aérea general, así que rápidamente le hicimos una broncoscopía rígida con anestesia, y lo que hubo es que trabajar esto, que es muy, muy complejo, porque ese cartílago estaba suelto o todavía estaba en la pared. Cuando lo sacamos de la pared, derrumbamos la pared y la terminamos de romper, es una pared cartilaginosa. Si saco el cartílago, ¿qué le queda a la tráquea? O sea, rompo la tráquea cuando lo saco. Así que, bueno, fue un desafío. Así que el trabajo se hace siempre con rígido, donde uno protege a la pared con el rígido y de última la va a complementar con, como ya saben, con un stem que nos proteja y cubra la pared. Así que el procedimiento es una broncoscopia rígida y un stem preparado por si uno lo necesita. Así que va a ser broncoscopia rígida para tener un canal de trabajo amplio y aparte porque hay que dilatar la estenosis, otro riesgo de que la pared se rompa. Así que este es un rígido y vamos a insertar el por qué pregunté cuánto mide una tráquea. Este es un rígido 13 de canal interno, 13,5 de diámetro externo, donde nos deja trabajar con un endoscopio con canal de aspiración de 5 milímetros externo y una pinza de 3 o de 4 de diámetro. Entonces, entienden, 5 más 4, 9 de ocupación de canal y el canal lo tengo de 13. Por eso la pregunta es cuánto mide la tráquea para tener una idea. Ven que uno va sacando y no sale todo el pedazo, el anillo lo va moviendo, entonces en vez de seguir tirando decidimos dilatar, asegurarnos la vía aérea posterior, que era normal. Este era el problema de su estenosis, que se había estado activa y había seguido progresando. Mandamos el resto del cartílago a la carina y lo retiramos con la vía aérea conservada. Vuelvo a pasar entonces el video, así lo miramos ahora todo entero, pero la idea es entender de que la tráquea de un adulto en promedio mide 20 centímetros, 20 milímetros, o sea, no es de 25, es raro, tienes un adulto muy grande para que mida, pero el promedio en el cual nosotros manejamos es que es 20 milímetros de diámetro que tiene, principalmente el cricoide, que es nuestro punto más crítico para poder pasar lo que es broncoscopía rígida. Así que imagínense un tubo endotraqueal que dice que es 9, el diámetro externo es 11,5, el balón se infla para hacer un neumotaponamiento hasta 20. Así que de eso es la presión que uno utiliza para hacer el neumotaponamiento. La pregunta que dejo sobre esto es, si este paciente no estuvo traqueostomizado y este paciente estuvo intubado con un fallo de extubación, estuvo intubado por COVID, lo cual, vuelvo a recordar, COVID son internaciones prolongadas de 20 días en este caso, pues no llegó a traqueostomía, pero tuvo prono, sus ciclos de prono. ¿Qué lesión tiene en la tráquea? Hizo la estenosis, ¿por qué? La lesión de cartílago. ¿Cuál fue el motivo que hiciera la lesión? La estenosis la podría comprender, pero la lesión cartilaginosa no me queda muy claro por qué la hizo. ¿Cuál fue el mecanismo? Lesión por prono, lesión por el balón, presión del manguito, prono, isquemia por prono, decúbito prono. Perfecto. Bueno, eso es lo que estamos estudiando y viendo muy común, que probablemente el prono nos cambie un poco el concepto de las lesiones que han llegado. La estenosis sobre el cricoide, el primer anillo, para nosotros es el balón y el impacto sobre el cricoide, que es el lugar más crítico en la vía aérea. Pero la lesión cartilaginosa que destruyó a la pared traqueal cartilaginosa nos parece que tiene que ver con el prono, y que esta, sin haber estado traqueostomizado, es la demostración que el balón en prono, el apoyo, nuestros pronos prolongados de 24 o 48 horas probablemente hayan generado lesiones bueno, que los que no estuvieron traqueostomizados será la evidencia
de que el cartílago sufre en prono por el apoyo del balón y de toda la presión sobreimpuesta del edema, de todo lo que tiene que ver. Así que este caso lo traía porque es muy interesante por la presentación. Primero, porque nos demuestra que el éxito de extubación no implica, porque gracias a que le hice una endoscopía, uno podía entender que ya pronostiqué que iba a tener una lesión y lo reconocía. Si esto era una extubación exitosa sin endoscopio, son los pacientes que, si uno no tiene control ambulatorio, aparece clínicamente con la disnea y con el estridor. Comentan recién por qué le llama la atención, por qué 2 meses después. A veces tiene que ver con que el paciente empieza a moverse, empieza a rehabilitar y tiene mayor requerimiento ventilatorio. Y cuando sale de terapia a lo mejor no, en el inmediato, ¿no? Sí, pongo el contexto, por eso está bien la aclaración, les recuerdo que este paciente se encuentra en el consultorio de seguimiento de kinesiología y es cuando empieza a hacer el test de marcha, porque antes no podía ni salir de la silla de ruedas, ¿no? Sí, tiene que ver con esto de la actividad. Y lo queremos dejar como un mensaje, que hay muchos pacientes que se van de alta sin actividad motora y eso encubre la disnea. La disnea va a aparecer en reposo y ese es el estado más crítico, así que hay mucha gente que no demuestra la disnea porque no tiene actividad motora. El estridor no lo tenía al alta y cuando se quitó el cartílago que estaba suelto, estaba apoyado, se mantuvo estable. Estoy contestando las preguntas en voz alta también. Perfecto. Si podemos ir a verlo de vuelta. Quiero mostrar... Preguntaban sobre la lesión lateral, si en la primera fibro se veía la lesión lateral. Acá va de vuelta para ver la primera fibra. Obviamente, fíjense otra vez como hay residuo, pero este paciente lo podía manejar el residuo. Y acá lo que quiero mostrar es esto. Hablaron de una estenosis y por supuesto, medida digamos, vista por endoscopía, nosotros definimos que esto es una estenosis concéntrica, activa, porque fíjense que no tiene bordes definidos, no está cicatrizal, pero paso con el endoscopio y les digo que si la puedo medir, tiene 10 milímetros, 11, 12 milímetros, dijimos que la tráquea en este punto tiene en promedio 20, o sea que tiene más del 50%. Si yo lo tengo que definir por el endoscopio, voy a decir más del 50%. Esto, para estar en reposo, es suficiente para poder respirar y no tener estridor. O sea, si yo estoy con 8 litros de volumen minuto respiratorio, 7 litros de volumen minuto respiratorio, no va a haber estridor. Pero si a este paciente le hago hacer una actividad como podría ser el test de caminata o podría ser un poco más, un ejercicio en cinta o tener, y obviamente va a pasar a 12, 13 litros, probablemente ahí sí se haga sintomático. Ahí está la acotación de Viviana, de que a veces no son sintomáticos porque están en reposo. Más a veces, porque preguntaban de la espirometría, a veces uno le puede hacer a este diámetro de estenosis una espirometría y da normal. Recién va a notar a lo mejor que tiene con 3 milímetros de diámetro, va a ser un cajón. Pero a veces espirometrías normales, cuando uno hace la endoscopía, encuentra que está alterada. Y la espirometría no lo evidenció hasta que no fue realmente importante. Sí, y aparte una espirometría tendría que enseñarle la técnica, porque si él no tenía enfermedad respiratoria, probablemente la maniobra siempre me deje algún tipo de duda. Teniendo debilidad, su capacidad vital va a ser más baja que la normal y entonces me voy a confundir porque no voy a lograr los flujos altos que quiero para que me haga algún tipo de cajón. Así que por más que la bibliografía te lo dice, que el estudio es el funcional respiratorio, probablemente al crítico que uno clínicamente lo escucha cuando llega y está entrenado su oído, casi es lo mismo que la espirometría. Como screening. Pero bueno, la bibliografía lo dice, en la práctica nosotros no lo tomamos como primer estudio de screening de sospecha de lesiones post-UTI. Entonces... A lo mejor un atomo. Claro. Para si ahí yo no es donde tengo nosotros... un endoscopista, a lo mejor haría una tomografía, una buena tomografía. Si tengo reconstrucción 3D, si quiero ver el colapso, haría una tomografía dinámica. O sea,
no quiere decir que el endoscopista es el que va a definir. Si yo quiero saber el diámetro de la estenosis, puedo hacer distintos cortes, sagitales o no, y hacer una dinámica para tener a lo mejor el cuadro del paciente un poco más completo. Y digamos que en la actualidad es accesible conseguir una tomografía. Capaz en este momento es más difícil conseguir una espirometría que hacer una tomografía. Bueno, dejaste algo picando, Viviana, es que esta estenosis es estática, digamos, que tiene un comportamiento de rigidez a la pared, por lo cual no estamos viendo el componente dinámico que puede tener. Obviamente toda esta estenosis le está dando una estructura de fijación que, bueno, lamentablemente le disminuye la luz, pero le está dando estructura. Así que falta otro componente que no sabremos después que uno trabaje esta estenosis, cómo se comporta esta tráquea. Así que, nuevamente, fíjense el concepto que tenemos. Primero, manejo de trago hasta la laringe, protección. Y ahora estamos hablando de componente estático y dinámico. Entonces, tenemos estenosis que son estáticas, que son fijas, que las podemos ver por tomografía, pero hay componentes dinámicos que no los podremos ver en el tomógrafo, por eso Viviana dice, bueno, tendré que hacer una tomografía en forma dinámica, que es simplemente hacerla en inspiración y expiración. Digamos, en este momento estamos en condiciones de manejar este tipo de lenguaje porque ya hace meses que ustedes están viendo el componente dinámico y estático. Bueno, esto entonces era lo que quería mostrar, de que por más que acá yo diga y informen 10 milímetros de diámetro, eso obviamente que puede ser que no tenga síntomas. Y la tomografía o la endoscopía demuestra de que tiene una lesión que va a progresar porque está activa, se evidencia que está sin bordes redondos, no está definida, tiene todavía tejido de granulación, así que esto probablemente es lo que en el primer mes al tercero evoluciona a su estenosis. Esta es otra subglotis, pero en este caso tiene un ostoma que bueno, se verá de costado, porque algo muy común que nosotros hemos visto en este momento son ostomas que generan granulomas o estenosis también en el primer anillo, por más que uno le hizo la traqueostomía. Y esto tiene que ver porque probablemente la hayan hecho muy cerca del cricoide. Otra que pasa el endoscopio, si pasa el endoscopio tiene más de 5 milímetros, y observamos que posterior a la estenosis la tráquea está sana. Todas estas ya las hemos visto que nuestra primera intención, cuando son sintomáticas, es broncoscopía rígida y la dilatación. El moquito. Y lo más común que estas que tienen 5 milímetros, 6 milímetros, comiencen a retener secreción. Si el paciente tenía previa, o sea, si es un bronquítico, si se estaba microaspirando, que obviamente va a ser difícil con esa estenosis, pero sí, si pasa, probablemente comience a tener dificultad y su esfuerzo por limpiar. Acá se ve bien claro el cricoides, y que todo el problema aparece del cricoides, ¿no? Justo el cricoides es donde tiene menos luz y después aparece la estenosis. En ese sector es donde está el ostoma. Igual se está aspirando, ¿o no? Pero ahí estoy haciendo la endoscopía y con el endoscopio... Está con anestesia local y posiblemente. Estas son todas endoscopías con el paciente despierto, ¿no? Estoy tratando de poder ver lo que dejó en claro Viviana, que es el componente dinámico. Nosotros nos preocupa mucho que si duermo al paciente no puedo ver su comportamiento dinámico. A veces tenemos que sedarlo un poco para que lo tolere. Si no, gasto mucha anestesia local, que es eso que vos ves, mucha saliva y aspiración. A ver, preguntaban cada cuándo lo controlan, ¿no? Y lo que decía Damián de mirar. Salvo que el paciente llegue en insuficiencia ventilatoria o con un estridor audible importante, en el que uno ya directamente va al rígido, sino uno lo que puede hacer
Se cortó de vuelta. Un poco de anestesia local, miro, ¿se me cortó? ¿Ahora? Ahí está, sí. ¿Ahora? Sí, sí. Entonces decía que salvo que el paciente venga en agudo, con estridor, con insuficiencia ventilatoria, que uno ya actúa en una estenosis como la que vimos, que da tiempo, uno puede mirar y programar si va a ser una primera dilatación en ese momento o solo va a observar y va a controlar. Va a depender de en qué momento de la rehabilitación está el paciente. Si está en plena actividad o recién comienza y puedo esperarlo. Y si no, puedo seguir los distintos algoritmos. Dilato una vez, puedo dilatar otra vez, ir controlando al paciente semana a semana o cada 15 días y ver si necesita en su momento colocar un stent esperando el plan quirúrgico. Cada paciente va a depender de su patología que lo llevó a la estenosis, del contexto, de la lejanía que está al centro de endoscopía, porque si vive a 500 kilómetros, obviamente lo tengo que dejar internado y tengo que evaluar si lo tengo que volver a dilatar en 2 días o en un mes. Claro, esto hay que dejar en claro. Nosotros estamos hablando desde un lugar donde somos un centro de recepción. Entonces, el diagnóstico para nosotros es simplemente un paso para seguir tratándolo. Si uno lo ve desde el lugar de muchos de los de afuera, que el problema que tiene es que no son centros, entonces lo que estamos tratando de informar es la actitud diagnóstica precoz de sospecha de las lesiones post-UTI y que tienen que estar conectados con un centro, porque ese centro va a tener que recibir este paciente para resolverlo. En nuestro caso, comúnmente resolvemos lo que es toda la etapa aguda de lo que es el fallo ventilatorio, y por eso hablamos de dilataciones, de probar con un rígido, una dilatación posterior, poner capaz una prótesis para estabilizar y poner un tiempo y después evaluar a la conducta quirúrgica. Entonces, yo no sé si esto lo podemos comentar como que tendríamos que estar en red. Entonces, esto tendría que cada lugar donde uno está, tanto en España, en Perú, como todos estos lugares que hemos visto como a nivel del interior del país, que tendría que uno tener un contacto de decir, bueno, esta es mi red, yo hice el diagnóstico, mirá, te aviso, tengo este paciente con una estenosis, no está crítico, pero te lo tendría que mandar porque tiene que estar en un lugar que tenga esta posibilidad de broncoscopía rígida y de prótesis, ¿no? Si no, uno va a tener que entrenarse y tener este equipamiento. Entonces, este es el mensaje que queremos decir. Nosotros hacemos diagnóstico, pero también hay que tener una puerta de salida para estos pacientes que están apareciendo y que van a aparecer mucho más después de esta pandemia, que es donde se ha ventilado bastante gente, ¿no? Así que estas lesiones las comento que son del último año y es que han aparecido mucho más, ¿no? Sí, y a veces no tener, a lo mejor en algún lugar, acceso a la broncoscopía rígida, pero yo conociendo ya el diagnóstico del paciente, puedo, hasta que llegue a la broncoscopía rígida, el stent o el tiempo quirúrgico, poder realizar dilataciones con un balón, por ejemplo, y con endoscopio flexible. O sea, tener pasos previos como para salir de la urgencia y darle al paciente tiempo que llegue al centro de derivación de broncoscopía rígida y colocación de un stent. Perfecto. Acá preguntan Vivi y Dami, si estas estenosis son reactivas a noxias alérgicas en forma posterior a la extubación. Si podría ser, no sé. No, me parece que todas estas que vamos a ir viendo y que son subglóticas tienen que ver con el balón apoyado. Es un balón apoyado y anclaje sobre el cricoide y mucha o una presión excesiva o mayor de lo que tiene en una intubación prolongada. Tal es así que se suponen que estas serían las lesiones que nosotros tendríamos que evitar con una traqueostomía precoz, ¿no? Y bueno, acá voy a dejar en claro que pareciera que no, que tampoco los estamos impidiendo con las traqueostomías, pero estas son las clásicas del balón impactado en el cricoide y que las hemos visto. Tienen que entender que las que estamos viendo, y esto puede ser que sea mayor a lo que se discutía en la bibliografía, que en la época COVID las traqueostomías se pidieron hacer en el día 20 por la aerolización, así que es probable que tengamos muchas lesiones de este tipo, porque se ha hecho intubaciones más prolongadas
con un promedio de 20 días, y hemos hecho una variable que antes nunca habíamos medido, por eso uno está interesado. Yo estuve hasta el último momento buscando evidencia, ¿qué nos va a dejar el prono en estas lesiones? Y creo que recién ahora estaremos juntando datos, y probablemente el año que viene se inunde de información de todo lo que ha hecho el prono y las intubaciones sobre las lesiones que están apareciendo, y por lo menos nosotros en el Muñiz estamos viendo un montón. Bueno, próximo caso. Un segundito. No, un segundito, porque decían, ¿qué pasa si el paciente se niega a todo este proceso y quiere la cirugía? La realidad es que hay un tiempo quirúrgico. Se dice que hay que esperar que la estenosis se estabilice, porque si no va al fracaso y va a una restenosis. Entonces, más o menos, para tener una idea, se dice que podría entrar en plan quirúrgico después de 6 meses, más o menos, de haber salido del respirador. Entonces, una estenosis que a lo mejor se mantiene estable, que no requiere, que requirió 2 dilataciones, no va a requerir el stent y va a ir a cirugía si lo necesite. Si tengo que hacer más dilataciones, seguramente colocaré el stent en pos de llegar al tiempo quirúrgico para su resolución definitiva. No depende de cuándo quiere el cirujano o cuándo quiere el paciente. Debe estar estable esta estenosis. Y después se sacará a los 6 meses, al año, cuando el paciente realmente esté en tiempo quirúrgico, y seguramente en Latinoamérica les pasará lo mismo, cuando nosotros encontremos el lugar donde se pueda operar. Por la demanda, por la obra social, por el contexto social del paciente, por el servicio social que tenga, por un montón de cosas que pueden tener que ver con el tiempo quirúrgico desde ese lado. Bueno. Sí, también que acá aparecía si los corticoides ayudarían en las estenosis. Nos ayudan en que no progresa, no en que resuelva su patología. Nosotros comúnmente le damos tratamiento corticoide hasta que hagamos algún procedimiento. Lo más común es que nos lentezca el crecimiento de la estenosis y nos da tiempo a hacer el proyecto de, en vez de hacerlo en el fallo respiratorio, ventilatorio, lo podemos hacer con un paciente más estable. Así que sí, la conducta clínica es ponerle corticoide con este concepto de que, como dijo Viviana, están activas estas estenosis al segundo mes, tercer mes, siguen estando activas. Por eso progresan. Lo que pasa es que progresan hacia la luz, ese es el problema que tienen. No tienen otro lugar, no tienen estructura hacia dónde progresar, no las pueden guiar. Entonces lo que hace es crecen libremente y crecen hacia la luz, porque el único lugar que tienen. Entonces el corticoide lo que hace es frenar eso, no te lo resuelve. Bien. Y después preguntan si la estenosis mal estudiada se puede ulcerar. ¿Mal? Estudiada, dice. O mal diagnosticada, capaz, no sé. Pero bueno, una estenosis no se puede ulcerar. En concepto general, no. No sé por qué tiene ese comentario, o capaz algo vio o algo escuchó, pero en lo general nosotros la ulceración como un signo de lesión por el paso de algo, no lo vemos. Las ulceraciones y esas cosas las vemos en lo que son tumores, en lo que son otras cosas, no en lo que es benigno como patología. Y esto, la falta de seguimiento, de pensar en la estenosis, en las lesiones post-UTI, que pueden ser una estenosis porque es un componente estático, lo que vemos es que hacen fallo ventilatorio y el síntoma es estridor. Bueno, ostoma y malasia. Entonces vamos a ver lo que es, lo que nos puede hacer una cánula en una tráquea que está malásica. Entonces esta es la observación de un ostoma. Si uno va definiendo esta endoscopía, lo que dice es, hay como una disminución de la luz, tendrá una estenosis. Ya uno ve que la pared posterior con las respiraciones se mueve fácilmente y eso es un indicio de que tenga malasia. Y la pared anterior uno dice tiene un comportamiento estenótico, pero no, cuando saco la cánula, que era lo que la hacía presionar, aparece la luz.
Así que muchas veces nuestras cánulas implican algún tipo de estridor o de dificultad de permeabilidad superior y tiene que ver con la cánula, porque es tan malásica la tráquea, su pared anterior, y la pared posterior que nos genera algún tipo de obstrucción. Entonces, la malasia, el componente dinámico en los traqueostomizados, también nos puede generar algún tipo de consulta o sintomatología. Lo que quiere decir, fíjense que este paciente lo decanulo y la consulta es, doctor, cada vez que yo toso, me falta el aire. Así que es el componente dinámico y lo malásico es muy interesante de tenerlo en cuenta. Y como dijo Viviana, una tomografía no lo mirará, tendré que pedir una tomografía especial. O sea, no puedo mandarlo a hacer una tomografía de cuello y tórax y no aclarar que quiero ver el componente dinámico. Nosotros lo complementamos con una endoscopía. Pero bueno, te hago una pregunta, Dami. ¿Esa traqueomalacia era previa ya o fue por una intubación son todos prolongada? pacientes que están intubados y ventilados. Esto es una lesión post-UTI, donde me encontraba que el paciente tenía dificultad en tener permeabilidad superior y no había ningún componente estenótico fijo, y en realidad era dinámico, porque cuando uno le sacó la cánula tenía una luz suficiente como para poder tener permeabilidad, por si la tuvo. Lo que le quedó es un componente dinámico, que si está activo, o sea, si está inflamatorio, lo va a seguir persistiendo durante 1 o 2 meses, y esto implica, lo mando a hacer una actividad física, tose, va a sentir una sensación como si fuera un SOPS, va a sentir que le falta el aire cuando tose, que se ahoga. Bueno. Y te hago otra preguntita. ¿Y esa presión de la cánula que generaba en esa pared inestable, sería por el tipo de cánula o por la sujeción de la cánula? Y sí, sabés, son los componentes, sí, muchas veces tiene que ver la cánula que uno le puso, porque si manejaba bien la saliva le podría haber puesto una Bielsaski antes, o una, cánula con endocánula, que es mucho más chiquitita y que era menos peso. Habrá que ver si estaba sujetada en un paciente con un cuello muy, muy, muy flaco y entonces me genera una presión excesiva. Sí, pero eso es lo que estamos habituados a ver de afuera y no entendemos lo funcional, que acá te lo demuestra la endoscopia, que sí, mira vos, tenía un componente funcional, una cánula, que yo la acomodaba, la movía, y en realidad el problema era la cánula. Y el problema principalmente una tráquea con, digamos, un concepto malásico que tendría que ver con traqueitis, ese sería el concepto, ¿no? Tiene una traqueitis en el cual nosotros tratamos de aclarar que las traqueitis a veces están 2, 3 meses, 4 después de haber estado intubado y extubado, que ese concepto hay que tenerlo. Entonces ahí es donde dice, y si le pongo corticoide en este caso no lo favorezco el corticoide, porque lo que puedo hacer es un componente más de proceso de edema que de desinflamación. En este caso el corticoide en la malasia no funciona, funciona en el componente estenótico. Y te preguntan cómo se resolvió este caso, si fue decanulado o simplemente fue una prueba para ver cómo seguir avanzando. No, se decanuló y se esperó y lo resolvió. Nuestro planteo era, lo íbamos a decanular y le íbamos a poner un Montgomery para estabilizar la pared y que, bueno, cicatrice la traqueite con el Montgomery, pero no lo pudo resolver. Obviamente necesitas un seguimiento mucho más estricto y eso tiene que ver con tu tiempo. Si es un paciente del interior, te conviene. Le pones un Montgomery, lo mandás a su casa, vuelve a tener su actividad y cuando vengan 6 meses se lo sacás. Excepto que el Montgomery le genere una nueva reacción, le das tiempo a que eso se enfríe y se estabilice. Pero esta conducta es diferente porque el paciente se va del centro de alta complejidad a un lugar donde no lo podés seguir y no se lo podés dejar a un equipo que no esté entrenado. Por eso le pones un Montgomery. Pero en este caso, como era vivía en Buenos Aires, nosotros lo pudimos hacer y seguirlo. Y bueno, primero no tenga actividad, la actividad motora sea de a poco, lo fue recuperando y es lo mejor. No ponerle a esa tráquea un nuevo dispositivo, obviamente es mucho mejor y lo dejas cicatrizar sin reactividad. Pero bueno, tenés que tener el seguimiento vos. Bueno, otro concepto.
Estuvimos hablando mucho de manejo de la vía aérea, de lo que es la intubación, de lo que es la guía de Eichmann, lo que es el introductor. Bueno, les voy a mostrar otra de las lesiones que suele aparecer en etapa aguda en los pacientes ventilados, y es la rotura de pared posterior. Esta es una rotura de pared posterior leve que, si no le hubiera hecho la endoscopía porque le tomamos una muestra de BAL, no nos enterábamos. Vamos a ver otra rotura de pared posterior. Perdón. Que también se encontró porque se tomaba una muestra respiratoria en etapa aguda. Esta sí es una gran rotura de pared posterior. Que se localizaba obviamente donde estaba el balón. Y la pregunta es, ¿cuál es el motivo? Bueno, no tenemos, obviamente, certificación, pero todos fueron COVID. Estos COVID que se intuban en la guardia o en ingreso de terapia intensiva en fallo respiratorio, con estos dispositivos y guías que se utilizan para asegurar la vía aérea rápido, secuencia rápida, lo cual para mí tiene que ver más o la punta del tubo, o más seguro que la utilización de la guía de Eichmann o un mandril que haya ocasionado esto, que no es cuestionable porque intubar en un fallo respiratorio con 40 de saturación, que son las presentaciones de lo COVID, uno no le va a cuestionar cómo lo hiciste, sino que si estás entrenado y te pasó, bueno, era dificultosa. Pero que hemos encontrado roturas de pared posterior, por supuesto. La primera imagen que mostré, que fue leve, y esta que es bastante importante. En ambos casos fue un hallazgo. Probablemente si uno hubiera tenido un ojo fino en la radiografía tendría que haber visto el balón. Había discusiones que el balón fugaba, pero bueno, saben que siempre en este caso la culpa se le echa al balón. Pero bueno, voy a mostrar el tercer caso de una paciente que lejos, ya al tercer mes de su COVID, despierta en soporte, en su última etapa de destete, que también nos llaman para hacer una evaluación de dilución y ver la vía aérea porque había hecho neumomediastino durante la ventilación mecánica, que pensaron que fue por el COVID. Quien quiera hacer un comentario, sí, podemos estar comentando de que a nivel del ostoma tiene una disminución de la luz, pero van a ver que es mucho más de 10 milímetros, así que no tendría que tener dificultad para la permeabilidad y para decanular, pero sí quedó rara esa mucosa a nivel del ostoma. Como hemos comentado un montón de veces, la endoscopia de nosotros es desde la laringe. Si está, lo primero que vemos es que quede permeable la laringe, y después vemos lo que es la tráquea. Y acá van a ver la evolución de otra lesión de pared posterior importante que la paciente sobrevivió y que será su reparación, como pueda, con fibrosis, como es lo que tiene ahí, y lo que hará es quedar con malasia. Lo que quiero dejar en claro es, existe y hemos visto mucho este año lesión de pared posterior. Estas lesiones de pared posterior no fueron clínicamente evidentes en la etapa aguda y han sido hallazgos que probablemente, como no existían antes o se minimizaban, no lo tenemos en el algoritmo y no ha aparecido en endoscopía como lesiones post-UTI, que simplemente por ahora la estamos expectando y vemos qué componente tiene. Obviamente, sí, uno definiría que también le quedó una estenosis a nivel del ostoma, pero no influye para decanularla ni para desvincularla. Pero con esa fibrosis, no sé, aparentemente me parecería a mí como que es muy fina ese tejido de reparación. Si esa paciente tose fuerte o genera una presión torácica importante, ¿podría
abrir nuevamente esa lesión. No, y lo único que se hacía era comportar como malásica. Por lo menos por eso quiero mostrar las primeras lesiones, leve y la muy severa, en etapa aguda. La muy severa falleció, pues fue en etapa aguda de COVID y uno nunca va a saber, no fue por un problema ventilatorio, pero fue en etapa aguda por COVID. No hizo neumomediastinos de ingreso, pero saben que hemos tenido muchos neumomediastinos y que se asoció la ventilación mecánica, una, y la otra, la propia evolución de quistes del virus. Pero también ha habido esto que uno puede no haberlo evaluado, de que existían lesión de pared posterior porque fueron intubaciones en personas con vía aérea dificultosa en situaciones extremas. Entonces, quiero dejar este concepto, ¿no? A veces neumomediastino, capaz también es un hallazgo que uno tendría que pensar si no tuvo lesión en la vía aérea, por más que no tenga síntomas, y en mi screening, si a mí me dice sí, en el informe me viene que tuvo neumomediastino, no neumotora, bueno, yo no sé si le pido una toma y veo que si tiene una lesión de pared posterior. Quiero dejar esto porque esto es diferente. Sí. No, seguramente es diferente en la evolución del paciente que la fístula o la lesión de la pared posterior sea diagnosticada con el paciente en ventilación mecánica o con el paciente como esta última que estaba ya resolviendo o que había empezado a hacer fibrosis y que no estaba ventilada. Las presiones van a ser diferentes, entonces seguramente va a tener más posibilidades de reparar ese tejido o esa pared aquel que no esté ventilado. Cuando nosotros diagnosticamos a un paciente en ventilación mecánica una fístula, lo que le decimos al terapista es tratar de sacarlo del respirador, porque no le suma el aumento de la presión por la ventilación mecánica a la resolución de esa fístula. Y si llega a salir del respirador y no cierra espontáneamente, seguramente salir del respirador, rehabilitar, nutrirse bien, va a hacer que pueda llegar a una cirugía de reparación y se resuelva todo el problema, si no cierra espontáneamente como esa paciente. Sí, bueno. Entonces vimos lesiones pequeñas de pared posterior, lesiones importantes en etapa aguda y lesiones importantes en etapa subaguda o crónica, bien de evolución, y en ninguno de estos tres casos hubo una fístula traqueosofágica. Entonces, es como que hay diferentes lesiones de pared posterior y la más grave tendría que ser la que compromete no solo la pared, sino que compromete también a la pared del esófago y termina generando una fístula traqueosofágica. Lo que quiso aclarar Viviana es, imagínense, presión positiva, no hay forma que el aire vaya solo a la tráquea y va al esófago. O sea, no hay forma que uno ponga un tapón, excepto que pongas el tubo endotraqueal más allá de la fístula para que presurice el balón por delante y entonces discrimina al paciente. Aquel paciente que no lo puedo sostener, alimentar y sacarlo de la etapa aguda en una fístula traqueosofágica, probablemente, como les dije en esa lesión de pared posterior, probablemente la etapa aguda de la enfermedad lo haga fallecer y que la fístula es un signo de gravedad que tiene y no la causa de lo que haga fallecer paciente. Es como un contexto, como si le dijera necesita diálisis. Es un problema más que tiene el paciente crítico y te lo discrimina por eso, no solo por tener la fístula. La fístula habla de que el paciente era muy crítico, entonces tiene diálisis, ventilación mecánica, vasopresores de nutrición y aparte generó la fístula. Por más que el mecanismo haya sido por el tubo endotraqueal, por el apoyo del balón, por una lesión inicial de una traqueostomía percutánea, por más que haya sido eso, ese es el pronóstico de estar ventilado. Ahora, si supera todo, nos puede aparecer esta circunstancia donde uno tiene un paciente donde, otra vez tenemos una lesión subglótica, una estenosis, donde hay dificultad en pasar el endoscopio de 5 milímetros, así que me habla de una lesión crítica, porque si le cuesta pasar el endoscopio tiene 5, y cuando paso veo un agujero hacia arriba,
donde está la cánula de traqueostomía desplazada, y abajo un orificio que es una fístula muy grande a nivel del ostoma. Obviamente que trabajar con una cánula y el balón, pasarlo distalmente, nos puede capaz dar la probabilidad de que no se aspire y que algo de presión positiva ya tenga. En este caso no estaba ventilado, estaba canulado porque, bueno, estaba postrado y se fueron encontrando los hallazgos. En realidad la endoscopía estaba pedida por la estenosis y es un hallazgo la fístula, y la fístula es a nivel del ostoma, así que uno tendría una presunción que tiene que haber sido inicialmente por el hecho de la traqueostomía y la punción, y después los pasajes de cánula que alguno debe haber generado el orificio. La solución de esto nosotros es hacer un puente, porque la solución es quirúrgica, pero si el paciente está desnutrido y está en etapa aguda no se puede operar. Es una cirugía bastante importante porque hay que hacer resección de la tráquea enferma hasta el cricoides y después de la parte del esófago y hacer una anastomosis de ambos, así que es una cirugía compleja. Así que la alimentación es uno de estos objetivos que lleva meses. Así que lo más común que nosotros hagamos es colocar una prótesis. Como no está en presión positiva, puede protegernos un poco de que no ingrese la saliva a la vía aérea. Obviamente se alimenta por una sonda, no se le va a dar alimentación, así que nuestro único problema es el 1,5 litros, 2 de saliva que entraba en la vía aérea, así que nosotros lo solemos tapar con una prótesis fija que se llama Montgomery, que varias veces lo hemos nombrado en el curso, con el único objetivo de tapar el agujero. Pero en este caso, como tenía una estenosis, también se dilató la estenosis y esta prótesis, fíjense que protege hasta el cricoide. O sea que fue dilatación de la estenosis subglótica y colocación de la prótesis para proteger a la estenosis y tapar el agujero. Posteriormente hacemos una visión desde el esófago para que vean que realmente no es un sellamiento del agujero, pero sí que por lo menos dirigirá el tránsito más fácil de la saliva hacia el esófago y no hacia la vía aérea. Nosotros habitualmente con el endoscopio terminamos. ¿A mí, Vivi? ¿Se han quedado los dos sin sonido? Bueno, mientras ingresan hasta Dami se cortó, Vivi. Ahí volvieron. ¿Qué no se vio? ¿El comienzo del video? Ahí volví. Ah, está, ahí volvieron. No, se vio la parte del esófago, todo eso se vio, pero el comentario que dijiste de posterior al esófago, que lo colocaron, que la vista posterior, que no era un sellado completo, ahí justo se cortó, ustedes dos se perdieron. Ahora se va a ver que no es un sellado completo, pero obviamente es mucho más exitoso porque está en presión negativa. Entonces fíjense que está apoyada la prótesis en el labio, pero esto no es un sellamiento por presión. Lo que sí es claro que la saliva, cuando caiga por acá, a este agujero no va porque está tapado y seguirá por el esófago. Antes, este agujero gigante hacía entrar la saliva y al paciente le hacía hacer lo que es la aspiración. Eso es un agujero muy grande, como habíamos visto. Así que es una de las formas de poder solucionar esto, que es lo peor que nos puede pasar en las lesiones de pared posterior. Entonces, si uno quisiera buscar bibliografía, bueno, del CHES del 19 ya aclara que las lesiones de pared posterior, en estas que son la injuria traqueobronquial, fíjense cuál dice: durante el procedimiento la inexperiencia o los múltiples intentos de intubación. Así que está descrito, pero pareciera que ahora, como en la pandemia se utilizó tanto la vía aérea, se intubó tantos pacientes en una vía aérea dificultosa o compleja para el operador, aparecieron estas lesiones. ¿Y qué presentación clínica tiene? Neumomediastino, ¿no? No neumotoras, neumomediastino. Y entonces fíjense que acá las clasifica en diferentes niveles, donde está
ya les mostré el video de esa lesión inicial en agudo, que la podemos decir leve, una lesión importante donde hay una gran efracción, y la última, que es esta que vimos, que es la fístula. Y esto tendrá que ver con el procedimiento y la injuria que utilicé, si era un mandril de metal o la maniobra fue muy, muy dificultosa y utilicé con mucha fuerza, y la evolución propia, ¿no? Vasopresores, hipotensión, apoyo del balón, a que evolucione a lo peor que nos puede pasar, que es la fístula traqueoesofágica. Y bueno, estuvimos viendo desde la faringe a la tráquea, ya hemos pasado por la tráquea medial, así que nos vamos a que a veces hay estenosis de la tráquea distal, que esta es muy poco común, y que tiene muy poco común en la actualidad porque tiene que ver con tubos endotraqueales que estén apoyados y moviéndose mucho, y hacen lesiones en el extremo distal, cerca de la carina, que, si quieren saber, son las más difíciles de resolver. Y entonces acá tenemos una tráquea, fíjense, malásica, pero ahí tiene su anillo estenótico, que obviamente tiene una luz por ahora importante como para dar permeabilidad, pero que cuando hace el colapso dinámico obstruye más del 50%, así que tiene un componente dinámico y otro estático. La pregunta es, si yo le saco el componente estático, ¿empeorará el dinámico? O sea, dilatarla a esta paciente, ¿la beneficia o la perjudica? Poner una prótesis ahí, ¿es una prótesis que va a quedar cerca de la carina y va a lastimar la carina? Así que son muchos desafíos. ¿Está estable para mandarlo a hacer una cirugía que es torácica? Sobre una tráquea que es malásica. Bueno, son varias de las preguntas que se hacen habitualmente. Fíjense que del lado derecho hay retención de moco, porque justo el derecho es el que queda como semiocluido con su componente dinámico y la estenosis. Bueno, entonces, ahora que ya vimos todas las lesiones, ¿qué es lo que nosotros preguntamos para poder sospecharlas y qué conductas hay? Bueno, lo primero es el interrogatorio, y cuando uno tiene que hacer el interrogatorio, lo que va a hacer es preguntar si estuvo ventilado, cuántos días, cuántas intubaciones tuvo, si tuvo extubaciones, si estuvo traqueostomizado, si tiene antecedentes de intubaciones previas a esta última, si tuvo cirugías, y obviamente si tiene alguna normalidad traqueal que lo tenga que saber. Por el otro está el examen físico, que todos reconocen que es el estridor, pero nosotros sabemos que hay otros que es ver si tiene algún... A veces el estridor se hace en evidencia en situaciones de mayor esfuerzo, por eso dejo en claro que a veces el paciente no siente el estridor porque él mismo disminuyó su actividad física, entonces uno lo puede fomentar para ver si hace la disnea. Lo otro, ver las cicatrices, si tiene alguna más, una palpación o algo que le haya quedado de algo que él minimizó y que dijo, sí, estuve intubado pocos días, y cuando uno ve que tiene una tráquea fija con una cicatriz de una traqueostomía. O sea, tiene que ser un interrogatorio y un examen físico que me trate de mostrar si hay algo que me haga sospechar. Posteriormente aparece la forma de estudiarla. Nosotros como endoscopista, nuestra primera actitud por tener un endoscopio cerca es hacer una endoscopía. La endoscopía que hacemos en primer nivel siempre sin anestesia, con una anestesia local, intentando ver esto de trago, de cuerdas vocales, de ver el comportamiento laringio, posteriormente con un poco de anestesia, ver la tráquea. La hacemos a veces sentado para que haya mayor confort y no haya disnea, pero siempre el acercamiento es una endoscopía flexible, sin anestesia, o por lo menos llamarla despierta. Posteriormente, si hay algún tipo de lesión, la pasaremos a hacer rígida, que eso es parte del estudio que hacemos para poder diagnosticar y a veces también asociarlo a la solución. Imágenes, y hemos visto imágenes de tomografía, que es el elemento que nosotros pedimos. Nosotros pedimos
tórax y cuello, y que si es posible el tomógrafo haga una reconstrucción 3D. La ecografía está tomando un lugar, pero no tiene la presencia de lo que tiene un tomógrafo, así que la ecografía existe, pero no es un elemento que nos ayude a tomar decisiones, y hacemos mucho hincapié en el manejo de la deglución, del reflujo y de la voz. Por eso esa endoscopía despierta nos ayuda mucho en ver esto. Si la voz es húmeda, si le cambió el timbre de voz, si tiene reflujo a la noche, si realmente tiene algún tipo de trastorno a través de la tos. Para nosotros la tos es un síntoma muy importante, que lo tiene el neumonólogo comúnmente asociado a que puede tener un problema, y no es que es solo una bronquitis o que es un fumador, sino que en los que tienen este interrogatorio y antecedentes de intubaciones nos puede dar algún tipo de información. Y por último, el test de función, que bueno, en la bibliografía está que la espirometría o la función, test de función pulmonar, nos puede dar la información a través de este comportamiento de la curva de flujo-volumen. Cuando utilizamos la imagen, y ahí Viviana fue clara, si no tenés endoscopio, tenés un tomógrafo. El tomógrafo nos puede dar la información segura del componente estático laringotraqueal, y probablemente indirecta si lo sabemos pedir y le pedimos que nos dé un componente inspiratorio y expiratorio, lo que es dinámico. Pero en este caso, fíjense el componente estático laringotraqueal como lo muestra esta estenosis vista por endoscopio a nivel cricoideo, como uno lo puede ver en los cortes axiales, coronales y sagitales, para tener una idea de el componente obstructivo que tiene. Nosotros comúnmente utilizamos esto como guía y lo medimos, y nos da algún tipo de indicio de qué nos vamos a encontrar, porque recuerden que hay a veces estenosis que no pasa el endoscopio de 5 y tendríamos que usar endoscopios más chicos. Y esto lo que es una reconstrucción 3D para también ver, ¿no?, de que hay un componente estenótico preciso de un anillo o dos, y debajo la tráquea está normal. Por lo tanto, en el estudio de la vía aérea, si yo me tengo que organizar en la cabeza, yo voy a tener que estar pensando que las lesiones van a tener un comportamiento con la respiración, y aclaramos, dinámico y estático. Y después definir los tipos de localización que tenga: faringe, laringe, glótico, subglótico y traqueales. Donde si no tengo broncoscopista, si no tengo un centro rápido, todas estas lesiones, excepto la que es de tráquea distal, puedo enfriarlas con una traqueostomía. O sea, yo puedo hacer una traqueostomía y todas estas lesiones las paso a un segundo plano, y después lo mando a un lugar de complejidad y que las resuelva. Por eso hemos visto la traqueostomía como una herramienta. Entonces, si yo tengo un componente de manejo de glutorio inadecuado, se está aspirando como si fuera un Parkinson. Si yo tengo problemas laringeos, parálisis, sinequia, mal protección de la vía aérea, si tengo una estenosis subglótica, si tengo un componente en la tráquea proximal que me genera una estenosis, haciendo una traqueostomía en el tercio medio, que todavía es tráquea cervical, puedo resolverlas todas y pasar a un segundo plano las lesiones por UTI que hay en la vía aérea. Ahora, las lesiones distales, como vimos, el extremo distal del tubo endotraqueal, que está muy cerca de la carina, la traqueostomía no lo resuelve, obviamente, y esto habrá que realmente derivarlo rápidamente a un centro de complejidad que pueda manejar. Para terminar, un artículo del 2009, fíjense cómo dividía a las lesiones post-UTI, en las que tenía que ver relacionadas al CUF, donde hablaba un componente dinámico, los ostomas, la malasia y otra vez el componente del CUF, o las lesiones del ostoma y el cricoide por ostomas altos, ¿no? Aquello que yo intento evitar, las lesiones subglóticas, con el ostoma la genero igual. Las resoluciones de las lesiones traqueales son quirúrgicas porque saco el tejido enfermo. Así que es comúnmente resección y anastomosis de anillos sanos. Si lo hago en etapa aguda, donde el anillo está inflamado, probablemente la sutura, que es una nueva agresión, nos genere una estenosis. Por eso uno habla de estabilidad de la lesión, que tarda entre 6 y 12 meses que se estabilice la
el cartílago de la lesión traqueal. Y las lesiones más complejas de resolver tienen que ver la unión de la tráquea con la laringe, y estas son las estenosis subglóticas, y fíjense porque el hecho es que la sutura va a ser de tráquea, que es un tejido, sobre la laringe, que es otro tejido, y estos también tienen componentes estenóticos o posibilidad de fallo. Por eso uno trata de evitar las lesiones laringeas, y en este trato de evitar las lesiones laringeas, las traqueostomías eran lo que evitaban al CUF pegado sobre el cricoide. Por eso se piden que las traqueostomías se hagan entre el segundo y el tercer anillo, y no sobre el primero y el segundo, y mucho menos sobre el cricoide. Así que para terminar, recordar que las prótesis siliconadas y las traqueostomías, que fueron los dos elementos que estuve charlando o que por lo menos pusimos como herramientas, son puentes, son medidas de sostén transitorias para estabilizar que la enfermedad termine de ser inflamatoria y se estabilice, hasta la cirugía. Ahora, cuando los pacientes no son candidatos, y Viviana aclaró, porque no resuelven su estado neurológico, porque quedan postrados por medios sociales, no son candidatos de una cirugía, la medida de sostén deja de ser transitoria y es definitiva. Significa que le dejaremos la prótesis y se la iremos cambiando, o quedará no con una prótesis, sino con una cánula de traqueostomía. Así que doy por terminada y podríamos hacer las preguntas, así vemos a ver qué les quedó de concepto ahora. Bueno, ponemos otra vez la misma pregunta. Comentaban si una cánula larga podría sortear esta estenosis distal. Sí, siempre y cuando no sea tan distal. Y siempre y cuando yo con el balón que ponga distal no genere una nueva estenosis distal por balón. Entonces voy a tener o una estenosis compleja o voy a tener dos estenosis, la que tenía antes y una que genere nueva. Pero sí, una cánula regulable podría resolver si no fuese tan distal. Más cerca de la carina sea, menos opciones de cánulas voy a tener. Sí. Después había una pregunta que, a ver si están de acuerdo ustedes, que decía, ante los diferentes procedimientos, siendo Montgomery o cirugía, ¿cómo los kinesiólogos podemos ayudar? ¿O cuál sería la acción del kinesiólogo? Por mi punto de vista me parece que, bueno, es controlar la consistencia de la secreción, ¿no? Que sean fluidas. Además que al tener un Montgomery o un stent, si se hablan de esa cirugía, ¿no? Una prótesis, no voy a tener las cilias, o sea que ahí voy a tener una parte en la que voy a tener que trabajar mucho con asistencia de tos, con técnicas de vibración o asistencia de tos manual, como para favorecer al paciente, o reeducación de la respiración, ¿no? Como para favorecer. Y por supuesto, si no tienen una buena humidificación o hidratación del paciente también, ¿no? Y ya no sé qué opinan ustedes, si agregarían algo más. No, que va a ser un desafío para el kinesiólogo, porque lo que se le va a pedir es eso. Digamos, nuestra idea como endoscopistas es permeabilizar y asegurar la deglución. Entonces, si arriba está cerrado, dejaremos una cánula, y si podemos volver a permeabilizar arriba, dejar un Montgomery. Con nuestra idea es que logre rehabilitarse, porque recuerden que si el paciente no puede tener un buen estatus, no va a ir a cirugía. Entonces, ¿qué puede hacer el kinesiólogo? Exigirnos que le demos la permeabilidad y la seguridad de la vía aérea, de la deglución, lo máximo posible para que él lo pueda exigir. Si él nos da un buen paciente, bueno, al año o entre los 6 meses al año, uno generará la posibilidad de sacarlo y sacarle la prótesis y mandarlo a cirugía. Así que lo que dijiste, manejo la vía aérea, con las secreciones, con la humidificación. Sí. Bien. Entonces, ¿querés que ponga? Ahí está. La primera pregunta que decido, ¿dónde son más comunes las lesiones traqueales benignas? A ver si se modificó el porcentaje. Opción A, subglótica, y opción B, traqueal. Después preguntan, pero creo que ya lo dijiste vos, Dami, pero no sé si lo quieren aclarar, Vivi y Dami,
cómo se piden las tomografías para evaluar la estenosis, pero dijiste en la última diapo lo aclaraste, ¿no, Dami? Sí, sí, nosotros pedimos una tomografía de cuello y de tórax sin contraste y si se puede, si el tomógrafo lo hace, reconstrucción 3D. Gracias. Bueno, y ahora tenemos un 69% son subglóticas y un 31% traqueal. Y el concepto más o menos es lo que quise transmitir. Bien. Igual el porcentaje había sido distinto de la otra. De 62 subió a 69. Bueno. Bueno, ¿cuál es el diámetro de la tráquea de un adulto? 15 milímetros, 20 milímetros o 25 milímetros. Sí, me quedó centímetro, pero son milímetros. Sí, Sí. 25 centímetros de diámetro, Bueno, estaría bueno. el elefante lo debe tener. O sea, problema de estenosis no vamos a tener. No, Capaz, con un ¿cómo, auto podés. Con un auto entras por ahí. cómo llegamos al neumotaponamiento va a ser el tema. Seguro vas a tener un poquito de fuga. Sí. Sí, ¿no? Bueno, el lago orofaringeo no va a tener, con una buena PIB y una buena presión. A ver si quedó claro. Sí, sí, 20, sí, totalmente mejorado que son 20. Perfecto. bien. Igual muchos en el chat también estaban poniendo 20. Y a ver la otra, la solución de las lesiones de la vía aérea en post-UTI. ¿Siempre es quirúrgica? ¿Sí o no? Y acá donde también Vivi decía que, bueno, acá dependiendo, ¿no? Muchos factores. A ver, por el chat me están diciendo que no. A ver cómo queda el porcentaje. No. Sí, un 16% y no un 84%. Bueno, el concepto que queremos dejar es todo paciente con lesiones tipo estenóticas o las fístulas, todos, uno tendría que pensar que es un candidato quirúrgico y después sacarlo. O sea, todos tendríamos que estudiarlo para ver que sea un candidato quirúrgico y presentárselo a un cirujano. Y después, en esa evaluación, que diga, no, no es quirúrgico, y entonces como dijo Viviana, por el medio social, por el tipo de lesión que tiene, porque no consigo un cirujano, pero nuestro concepto es que trabajamos en puente para candidatearlo a que vaya a una cirugía. La cirugía resuelve el problema, no es que lo pospone como una dilatación, como es una prótesis. Tendrían que tener la opción. Obviamente que si el paciente resuelve su estenosis, primera dilatación y nunca más se estenosó, ahí terminó el cuentito. Pero todos deberían tener la opción de si no resuelve espontáneamente, si esa fístula no cierra, si esa pared posterior no cicatriza, si esa estenosis no sigue progresando, bueno, darle la opción a todos los pacientes para que puedan tener resolución quirúrgica. Desde lo kinésico, buen manejo del lago, buen manejo motor, todo lo que ustedes quieran. Desde lo nutricional, la mejor condición de enfermedades asociadas resueltas y de una buena rehabilitación integral. Y en esto también me refiero a todo lo que tiene que ver TO, familia, contexto social y darle todos los elementos necesarios para tener una vida totalmente normal como la tenía o lo más adecuada para valerse por sus méritos. O sea, lograr su 100%. Y si es posible que todos puedan acceder a un procedimiento quirúrgico resolutivo como para darle el cierre a la rehabilitación. Sí, me miré las contestaciones, sí. Para nosotros la respuesta sería que sí, siempre tendría que ser quirúrgico. Se corta. ¿Y Vidami? ¿Están?
Bueno, a ver, allá volverán. Bueno, la opción, como siempre, es quirúrgica, como dicen, ¿no? Eh, Además nosotros como kine siempre pedimos la visión y el fibroendoscopista y bueno, después se evalúa, eh, como dice Vivi Dami, ¿no? O sea, toda la parte del paciente como para saber hacia dónde ir y además depende mucho también de la familia que tenga el paciente si es, y el contexto socioeconómico, social. Este, ¿Volviste, Vivi? Volví. No, que Se estaba hace diciendo difícil. de que bueno, que justo que uno como kine cuando ve le llama la atención a algo que está pasando con el paciente, obvio que lo comenta el médico, ahí viene el fibroendoscopista, y bueno, que la cirugía siempre se va a plantear según, por supuesto, la patología del paciente, el tipo de paciente que tengamos, la parte socioeconómica, y también la contención familiar, porque a veces capaz decís, no una cirugía, pero capaz son tantas las cosas que hay que estar sobre el paciente que capaz una familia o su contexto no lo puede sostener, ¿no? Más Es que un nada. grupo. Todo lo que hablamos de grupo interdisciplinario tiene que ver con que si la condición del paciente no es la adecuada, bueno, busquemos y ayudémonos entre todos para que este paciente tenga la opción quirúrgica. En el postquirúrgico, en el contexto social, que tiene que ver con que a lo mejor es el jefe de familia y que ahora no trabaja, un montón de cosas que tienen que ver con no solo la patología y la salud, es un contexto social, es una estenosis en un contexto. Entonces, pensar que solo el endoscopista o solo el cirujano o solo el kinesiólogo o el fono va a resolver una patología de estenosis o una alteración que quedó post-UTI es pensar todo al revés. Es la suma de todos los granitos de arena que podemos ir aportando. Tal cual, tal cual. No, y como todos están agradeciendo la disertación, que excelente lo que han mostrado, la explicación que han dado. Y bueno, acá es una pregunta que creo que, no sé, dice, ¿este tipo de cirugías las cubre las obras sociales? Sí, 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 es una cirugía importante, pero sí. Y tanto el hospital, no sé, puedo hablar de Argentina, pero claro, supongo que en el resto de, bueno, como neumonólogos, como kinesiólogos, como endoscopistas, como agentes de salud deberíamos averiguar en nuestro lugar de trabajo, porque a veces uno no sabe a dónde mandar el paciente. mm, Bueno, tengo una estenosis, o tengo una fístula que ya estaría para operar, ¿a dónde lo mando? Uno debería averiguar, pero sí, es un procedimiento que lo cubre la obra social. buenísimo. Y bueno, y acá siguen agradeciendo que excelente la disertación de ambos, que es muy claro, con los ejemplos, así que han quedado contentos. Bueno, Hubo uno que hubo seguiremos algunos casos, hay bibliografía que mandó Damián, sí, así que bueno, seguiremos en la próxima con las dudas o con lo que vaya surgiendo y para empezar a redondear este curso y ponerlo más en la práctica, como hoy. exactamente. Bueno, muchas gracias Vivi, muchas gracias Dami, muchas gracias Sol y Juli, y muchas gracias a todos los que están. Así que bueno, te dejo para que te despidas, Vivi, tranquila. Nos vemos la próxima, ya estamos en horario, disculpas, gracias por todo lo que tiene que ver con la imagen, aunque se ha cortado alguna vez, pero bueno, esto No, somos culpa nosotros. Nos vemos la próxima a leer y a todas las dudas que tengan, arrancamos si quieren la semana que viene con las dudas y lo que hayan quedado para pensar. listo. Nos vemos. Descansen, nos vemos. Chao, chao.